ya tienen las direcciones del vector. Bien, pero les indicaba a ustedes que conociendo ya nuestro vector de posición, entonces mi vector velocidad simplemente es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Es por eso que primeramente hay que definir nuestro vector de posición. Hay que definir nuestro vector de posición. En este caso, coordenadas rectangulares no es complicado. ¿Ah? Estos vectores unitarios I, J, K, cuando lo traslade aquí al punto P, se mantiene sus direcciones. No hay cambio de dirección de los vectores unitarios en el punto P. Entonces, en el punto P, el vector unitario I tiene la dirección de paralela ahí en el eje X, el vector unitario J paralela a Y, y el vector unitario K paralela a C. Entonces, los vectores unitarios I, J, K no cambian de dirección en cualquier punto que se evalúe la partícula a lo largo de su trayectoria. Con esas precisiones, entonces pasamos a determinar nuestro vector velocidad. Nuestro vector velocidad hemos dicho que es tangente a la trayectoria. Ahí está nuestro vector tangente a la trayectoria. Bien, acá lo estoy representando la velocidad en el punto P y como les indicaba, la velocidad es tangente a la trayectoria. Esta es la figura geométrica, la parte ya analítica, solamente derivamos. El vector R tiene tres componentes, XY más YJ más ZK. Cuando lo derivemos con respecto del tiempo, ya tienen ustedes, aplican ahí la derivada de producto y suma correspondiente y vamos a tener 6 términos. Entonces, cuando derivemos solamente XY, voy a tener X por la derivada del vector unitario Y con respecto del tiempo más X punto. X punto me indica la derivada de X con respecto del tiempo. Y acá el segundo producto, Y por la derivada del vector unitario J con respecto del tiempo, más la derivada de Y con respecto del tiempo multiplicado por el vector unitario J. Nuevamente la derivada de la coordenada Y con respecto del tiempo lo estoy especificando como un Y punto. Y así el tercer término. Les indico a ustedes que generalmente los textos, para este caso de la parte de dinámica, la derivada de un escalar lo representan con un punto en la parte superior. Cuando ahí en su texto que ustedes consulten vean un punto en la parte superior, le están indicando que esa variable es una derivada con respecto del tiempo. Con respecto del tiempo. Bien, y acá tenemos derivada del vector unitario Y, derivada del vector unitario J y derivada del vector unitario K. Como les indicaba a ustedes que los vectores unitarios I, J, K, cuando yo lo evalúo en el punto P, se mantienen en la misma dirección que los vectores unitarios en el origen, entonces no hay cambio de dirección.
El vector unitario y en el punto P va a ser paralelo al vector unitario y a lo largo del eje X en el origen de coordenadas. El vector unitario J va a ser paralelo al eje Y y el vector unitario K va a ser paralelo al eje Z. Por lo tanto, entonces, las derivadas de los vectores unitarios son ceros. Acá quiero manifestarles a ustedes que matemáticamente la derivada de un vector para que sea cero tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es que no cambie de módulo y la segunda condición es que no hay cambio de dirección de la variable. Por lo tanto, entonces, el vector unitario y su módulo es la unidad. Por lo tanto, es un valor constante, cumple el primer requisito. La dirección del vector unitario y JK no cambian, se mantienen siempre paralelos a los ejes. Por lo tanto, cumple los dos requisitos. No hay cambio de módulo ni hay cambio de dirección. Por lo tanto, entonces, su derivada con respecto del tiempo es igual a cero. Con esas condiciones, entonces me quedaría solamente que el vector velocidad es igual a la derivada de x con respecto del tiempo multiplicado por el vector unitario y más la derivada de la coordenada y con respecto del tiempo multiplicado por j y más la derivada de z con respecto del tiempo multiplicado por k. X, Y, Z son funciones del tiempo. Como son funciones del tiempo, entonces podemos derivar. Bien, entonces acá tengo la componente X de la velocidad, la componente Y de la velocidad y la componente Z de la velocidad. Entonces en el espacio mi vector va a tener tres componentes. Y ahí tienen ustedes la representación de las tres componentes de mi vector velocidad. Es tangente a la trayectoria, pero como está en el espacio, ese vector me describe un paralelepípedo. En el plano está B sub X y B sub Y, y perpendicular está el B sub Z, que son componentes del vector velocidad. También podemos conocer su módulo y podemos conocer la dirección de ese vector con respecto de sus componentes escalares. Entonces, d sub x, la derivada de x con respecto del tiempo, también es p sub x, componente x de la velocidad. La derivada de y con respecto del tiempo también es b sub y, componente y de la velocidad. La derivada de z con respecto del tiempo es b sub z. Y ahí tienen ustedes b sub x con b sub y está en el plano y perpendicular ahí está el b sub z. Ya como son módulos, podemos nosotros dibujar un paralelepípedo en el espacio y el vector diagonal es el vector velocidad. Acá les indico a ustedes que b sub x también es x punto, también es derivada, y b sub x también es igual a la derivada de x con respecto del tiempo. Entonces, hay tres representaciones que utilizan para representar las componentes escalares del vector velocidad. Algunos utilizan d sub x entre el diferencial de tiempo y dicen es b sub x. O otros utilizan b sub x o otros utilizan x punto. En ambos casos representan lo mismo. De igual manera, b sub y también es igual a y punto y b sub z también es igual a z punto. Y estos son los componentes escalares del vector velocidad. Y gráficamente, ahí tienen ustedes su vector
velocidad, que es la diagonal del paralelepípedo, que se construye en base a las componentes escalares del vector velocidad. Por fines didácticos, aquí yo lo estoy indicando que está en el octante positivo. También ahí tienen ustedes que el punto tiene la coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Eso me define la posición. Entonces, ustedes cuando resuelvan un problema van a resolver en forma matemática, inmediatamente ustedes pasan a hacer su representación gráfica de su vector velocidad. Bien, ya definimos nosotros entonces que mi vector velocidad también tiene tres componentes. Bien, conociendo ya el vector velocidad, hemos dicho que podemos determinar el vector aceleración, solamente utilizamos su definición y derivamos. El vector aceleración es igual a la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo. Reemplazamos los componentes de la velocidad. Voy a reemplazar acá las componentes de la velocidad. B su XY más B su YJ más B su ZK. Nuevamente voy a tener 6 términos, pero la derivada del vector unitario Y, la derivada del vector unitario J y la derivada del vector unitario K con respecto del tiempo van a ser iguales a 0. Por lo tanto, me va a quedar la derivada de B sub X con respecto del tiempo, que va a ser B sub X punto. La derivada de B sub Y con respecto del tiempo va a ser B sub Y punto. Y la derivada de B sub Z con respecto del tiempo va a ser B sub Z punto. No se olviden nuevamente, una variable que tenga un punto en la parte superior para nosotros es derivada con respecto del tiempo. Y entonces la aceleración también tiene tres componentes. A sub y I más A sub y J más A sub Z K. Entonces ya tienen ustedes las componentes de la aceleración en coordenadas rectangulares asociados los vectores unitarios y JK. Y nuevamente ahí tienen ustedes la gráfica correspondiente. El vector aceleración está dirigido hacia la concavidad de la curva. Por eso que no tiene la misma dirección que el vector velocidad. Se construye también un paralelepípedo conociendo las componentes escalares A su X, A su Y en el plano y A su Z perpendicular al plano. Lo proyectan en el espacio y van a tener ustedes un paralelepípedo. El vector aceleración está en la misma dirección de la diagonal del paralelepípedo. Entonces ahí dibujan ustedes su vector aceleración. Como les indicaba a ustedes que para nosotros también trabajamos generalmente con una variable punto. Entonces, A su X es B sub X punto o X2 puntos. Ya que X punto es componente X de la velocidad, la segunda derivada será la componente X de la aceleración. A sub Y también es B sub Y punto, es igual a Y 2 puntos. Segunda derivada. Cuando tenemos
una variable con 2 puntos en la parte superior, me está indicando que es segunda derivada de la coordenada. De igual manera, a sub z es igual a b sub z punto o z2 punto. Ahí tienen ustedes cómo se representan las componentes escalares del vector aceleración. Acá lo es indicado porque algunos libros trabajan con A sub X, otros B sub X puntos y otros textos X2 puntos. En ambos casos representa lo mismo. X es componente X de la aceleración. El Y es la componente Y de la aceleración. Y A sub Z o B Z punto, Z2 puntos es la componente Z de la aceleración. Entonces tengan a veces cuidado cuando lean un problema, ¿qué le están dando como dato? A veces está X punto o B su X punto. O a veces le dan simplemente X2 puntos o A su X. Ahí les indico las representaciones escalares de la componente de la aceleración. Bien, entonces ya hemos definido posición, velocidad y aceleración en coordenadas rectangulares para un movimiento curvilíneo. Bien, si trabajamos en el plano, solamente anulamos la componente z, tanto de la velocidad como de la aceleración y del vector de posición. Acá le he presentado en forma general, pero cuando se trabaja en el plano, simplemente anulamos la coordenada z. En el vector de posición anulan ustedes la coordenada z, el vector velocidad anulan b sub z, y en el vector aceleración se elimina a sub z, y me quedaría solamente en dos componentes, I y J. Eso significa que está en el plano. Bien, a ver si se ha entendido este desarrollo, entonces resuelvan ustedes, o vean cómo se trata resolver problemas en coordenadas rectangulares. Bien, este desarrollo solamente es desarrollo matemático, y lo que nosotros vamos a utilizar simplemente de las relaciones finales.
Bien, ahí tienen ustedes, la partícula se mueve en la trayectoria, ya le están dando a ustedes la trayectoria, y igual 0,25x al cuadrado, le están dando el valor de la coordenada x es igual a 2t cuadrado, donde t está en segundos, determina la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t igual a 2 segundos. Como les indicaba a ustedes, siempre se les va a dar una trayectoria, siempre se les va a dar la trayectoria a ustedes. En algunos casos se le indicará ya la ecuación de la trayectoria y en otros casos ustedes van a generar esa ecuación de la trayectoria de acuerdo a la figura que se les indica. Bueno, casi la mayoría de las aplicaciones se trabaja con figuras conocidas, trayectorias parabólicas, trayectorias circulares o trayectorias elípticas. Entonces ustedes saben de que cada figura está asociado ya a sus coordenadas X, Y que definen. Si es una trayectoria circular, ustedes saben, ponen sus coordenadas en el centro y dicen x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Es la ecuación de la trayectoria circular. Si es de una elipse, x al cuadrado sobre a más y cuadrado sobre b igual a número. Sí.
Bien, ustedes, primeramente, cuando resuelvan un problema, traten de ver ustedes utilizar los datos para solucionar el problema. Como ya conocen ustedes las expresiones de la velocidad y la aceleración, entonces simplemente hay que tratar de encontrar esas expresiones. Y para eso tenemos que utilizar las condiciones que me dan en el problema. La primera condición me dan la ecuación de la trayectoria, y igual 0,25 igual a x cuadrado. Y la segunda condición, x es igual a 2t. Una vez que yo encuentre la velocidad, necesito x punto y y punto. La aceleración necesito x dos puntos y dos puntos. Esos son los cuatro datos que necesitamos obtener para resolver el problema en coordenadas rectangulares. Entonces, si yo utilizo la ecuación de la trayectoria, y igual a 0,25 por x cuadrado, derivola con respecto del tiempo. No se olviden que estoy derivando con respecto del tiempo, no con respecto de x. No vayan a confundir ustedes, derivan con respecto de x. No, es con respecto del tiempo, porque así es definido. Entonces sería y punto, como le digo, para mí es más didáctico poner y punto que poner derivada de y con respecto del tiempo, y espacio también, y el resto simplemente de propiedades de la derivada, que el exponente pasa a multiplicar, se resta, se resta menos 1, pero en este caso tengo que multiplicarlo por x punto, ya que es con respecto del tiempo. Entonces y punto es 0,25 por 2, que es el exponente, la variable me queda x y multiplicado por x punto. Si fuera con respecto de x, solamente queda hasta x nada más. Entonces ya tengo que y punto es igual a 0,5 x por x punto. Ya tengo el y punto. Y quiero obtener el y dos puntos, lo derivo nuevamente con respecto del tiempo. Pero el 0,5 sale porque es una constante y me quedaría x por x punto. Ya aplican ustedes la derivada de producto. Entonces sería x por x dos puntos más x punto por x punto. Ya tengo la primera y la segunda derivada de la coordenada y. Ya utilicé el primer dato. Utilizo el segundo dato, la coordenada es x2t al cuadrado, derivo con respecto del tiempo, acá sí simplemente sería 4t, y su segunda derivada sería x2.4. Entonces, primeramente yo trato de encontrar las relaciones generales y después ya le doy el valor para qué tiempo me están pidiendo. Porque cuando ustedes conocen las expresiones generales, pueden encontrar para cualquier tiempo. Cuando t igual a 1, cuando t igual a 2, cuando t igual a 3, cuando t igual a 4, ustedes van a encontrar un valor para x, un valor para x punto, un valor para y punto y un valor para y dos puntos. X dos puntos es 4, se mantiene constante, no cambia. Bien, está claro la derivada y punto y dos puntos, porque a veces trae a confusión. Bien, una vez que ustedes ya tenemos
la primera derivada de x y de y, la segunda derivada de x y de y, pasamos entonces a, cuando t igual a 2, x vale 8, x punto también vale 8, x2 punto vale 4. Y punto vale 32, y2 puntos vale 48. Una vez que ya tengo x punto y y punto, estos son coordenadas de x. X2 puntos y y2 puntos son las coordenadas de y. Entonces ahí tenemos la velocidad es x punto y más y punto j. X punto vale 8 y y punto vale 32. La aceleración le he definido como x2 punto y más y2 punto j. X2 punto vale 4 y y2 punto vale 48. No, acá está mal. No sé, 4, no, está mal, aquí lo corrigen el de 2 puntos. Quedo la es, está bien, no 64, pero está bien. 2 puntos. Está bien, profe. Está bien, ya, Sí. está bien ahí. Entonces, esa es la metodología para que ustedes encuentren velocidad y aceleración en coordenadas rectangulares. Si les pidieran que estos resultados, velocidad y aceleración, lo expresen en coordenadas normal y tangencial, entonces tenemos que generar una matriz de transformación. También ustedes evalúan el módulo de la velocidad, raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 32 al cuadrado, van a encontrar un valor del módulo, igual el módulo de aceleración, raíz 4 al cuadrado más 38 al cuadrado. Cuando cambian a una matriz de transformación, ese módulo se mantiene. No cambia el módulo, lo que cambia es la dirección, tampoco cambia, lo que cambian son las componentes en el otro sistema. Bien, este es un procedimiento, quizás ustedes adopten otro procedimiento, depende de cada uno como tiene su método de trabajo, hay que respetarlo, pero los resultados deben coincidir. Bien, entonces, para ver si es que se ha entendido a ver, resuelvan ustedes, ahí tienen, la partícula se mueve la trayectoria parabólica, como se muestra en la figura, ya le dan ustedes la ecuación de la parábola, y cuadrado es igual a 4x, si x es igual a 4t al cuadrado, donde t está en segundos, determine velocidad y aceleración cuando t igual a 1. A ver, jóvenes.
Profesor, Sí, bien, te escucho. en el chat ya están escritas la respuesta. Eh, está escrito. Bueno, a mí también ya me salió. Estás encontrando la velocidad 16 más 8J y la aceleración. 48i más 8j. Espérate, para apuntarlo, a ver, 2, 6, sí. La aceleración es 48 más 8. A ver, vamos a ver, sería 2. Verifica a ver tu y punto. El y punto me sale 8t. La derivada, ¿cuál sería del y punto? ¿Cuánto encuentras tu derivada? La derivada de y con Sí, la respecto al primera. tiempo. Sí, Ya sí. la primera derivada es 8t. No, 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 no. Primeramente con las variables. Con ¿Cómo, las cómo? variables, antes que reemplace los datos. Ah, yo lo he pasado en la trayectoria que está ahí en la figura, pues la raíz cuadrada de 4x sería 2 por x a la 1 medio. Y ese x a la 1 medio, bueno, yo en mi forma de resolverlo es reemplazar el 4t a la cuarta y reemplazar el valor de x. Ya, mira, tú dices que es 2 por x a la 1 medio, ¿no es cierto? El y. Sí, Ya, la primera derivada sería 2 que multiplicas a 1 medio por x
que sería la menos 1 menos el a un medio, por el x punto. Y nos sale 8. Deriva con respecto del tiempo, no con x, como les indicaba a ustedes.